Dice: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Ok, vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. Tú has sido bueno. Señor, confiamos en ti, Dios. Creemos, Dios, una vez más, Señor, en que tú haces las cosas perfectas, Dios. Tú haces las cosas, Señor, siempre bien, Dios, para beneficio de nosotros, Padre. Y el día de hoy, Señor, tan solo, Señor, queremos venir delante de tu presencia, Padre, y queremos llegar, Señor, a escuchar, Dios, de tu voz, a escuchar, Señor, de tu palabra, Dios, de tus normas, de tu ley, Señor, de tu palabra para nosotros, Señor, porque tu palabra es alimento, Señor, y es vida, Padre, para nuestro espíritu. Por eso venimos y estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, para darte a ti la gloria y escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 15 de Números, nos hemos estado platicando acerca de las ofrendas, ¿ok? Diferentes tipos de ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas voluntarias, ofrendas de los primeros frutos, ofrendas como por ejemplo las primicias. Todos estos hemos estado platicando últimamente en el capítulo 15 de Números. Y ahora lo que estamos platicando, lo que vamos a platicar el día de hoy, desde el versículo 22, habla acerca de las ofrendas para el perdón de los pecados. Okay. Si tú te vas, por ejemplo, al libro de Levítico, en el libro de Levítico, en los primeros capítulos, allí vas a encontrar los diferentes tipos de ofrendas. Desde capítulo 1 hasta capítulo 5, capítulo 6, vas a encontrar allí los diferentes tipos de ofrendas. Desde el holocausto, ofrendas de paz, ofrendas de cereal, ofrendas por los pecados, hasta también la ofrenda por la expiación del pueblo. Y entonces aquí vemos dos situaciones diferentes. Y vemos también que Dios engloba y Dios suma las personas que se consideran como extranjeras dentro del pueblo de Israel. Y dice, también los extranjeros van a hacerlo igual que tú. Cuando entres en la tierra de la cual yo te doy, la cual yo te prometí, a la cual yo te voy a llevar. Dios está prometiendo esto. Entonces incluye al israelita, incluye al hebreo, pero también incluye al extranjero. Ya hemos platicado de eso anteriormente, que muchas personas salieron con el pueblo de Israel de Egipto. Muchas salieron porque tal vez estaban buscando una situación diferente, tal vez estaban huyendo, no sabemos, pero cuando Dios habla acerca de extranjeros dentro del pueblo de Israel, habla acerca de gente que salió con ellos. Entonces, bueno, está incluyéndolos también ahí. A final de cuentas, cuando una persona quería pertenecer al pueblo de Israel, tenía que cumplir ciertos requerimientos también para poder ser considerado como hijo de Dios, como parte del pueblo de Israel. Pero a final de cuentas, algo que la palabra dice en el Nuevo Testamento es que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no excluye a las personas. Vamos a verlo ahorita a continuación. Dios no excluye a nadie. Dios es misericordioso para todos aquellos los cuales
se acercan, no quieren acercarse a Él. Entonces, ahí los incluye, a los extranjeros. Ahora, vemos dos cosas diferentes aquí. La primera es un pecado por hierro, así, con Y. Pecado por hierro, no hierro con H. Hierro con H es esto, hierro, fierro pues. Pero ahí vemos hierro con Y, ¿ok? Vamos a estudiar eso, pero también vamos a estudiar cuando dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia. Hay dos tipos, hay dos cosas ahí que vamos a estudiar el día de hoy. El pecado por hierro y el pecado por soberbia. Entonces vamos a platicar de eso un poquito, ya más adelantito. Bueno, Dios está hablando al pueblo de Israel. Dios está diciendo a Moisés, diles al pueblo de Israel que esto, diles al pueblo de Israel que aquello, dile al pueblo de Israel que hagan de esta manera, ¿no? Entonces la intervención de Dios hablando a su pueblo, porque es Dios hablando, y hemos ya quedado anteriormente en que la gente tenía que escuchar de Dios. Tú y yo tenemos que escuchar de la palabra de Dios. No importa la circunstancia, no importa el desierto, no importa las dificultades, tenemos que escuchar la voz de Dios. Como pueblo de Israel, como pueblo santo, como pueblo, como iglesia, tú y yo tenemos que preocuparnos por escuchar la voz de Dios, porque, híjole, pudiéramos escuchar muchísimas otras voces, pero al final de cuentas ninguna de ellas nos va a librar, nos va a ayudar, ni nos va a dar esperanza, excepto precisamente la voz de Dios. Entonces Dios está hablando a su pueblo y les habla en relación a las ofrendas y a los sacrificios que el pueblo debía de ofrecer. Y dice, a ver, todos ustedes cuando entren en la tierra prometida, ya quedamos, cuando estamos estudiando esto, estamos hablando de que Dios dice, yo voy a cumplir mi promesa para con ustedes, yo voy a estar con ustedes hasta el fin, yo les voy a dar lo que ustedes lo que ustedes están esperando, la tierra de Canaán. Pero también está hablando acerca de una sentencia, 40 años en el desierto. Entonces, Dios está hablando acerca de ofrendas y de sacrificios que el pueblo debía de ofrecer en medio del desierto y antes de entrar a la tierra prometida. Recuerda que venimos del capítulo en donde el pueblo de Israel manda a los mensajeros, a los espías, y se hace un relajo y la gente dice, ya no queremos nada, ya no queremos entrar a la tierra de Canaán, es que nos da miedo, es que mejor regresemos a Egipto. Todo esto estamos viendo, venimos de allá. Y hemos quedado ya, o hemos estudiado que estos siguientes capítulos, capítulo 15 al 19, nos hablan acerca de la ley. Es decir, cuando están en el desierto, en una situación muy difícil, cuando están en una situación apremiante, Dios les dice, vamos a regresarnos a la escuela. Vamos a regresarles a que aprendan otra vez lo que tienen que aprender. Entonces vemos a Dios hablando y dice, cuando ustedes entren a la tierra, cuando ustedes vayan, entonces no se olviden de las ofrendas, no se olviden de los sacrificios. Y yo te hablé la semana pasada acerca del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Acercarnos a Él. Ese es el propósito de Dios, el propósito divino. Cualquiera de nosotros tiene ese propósito en nuestras vidas. Dios lo va a cumplir, de una o de otra manera Dios lo va a cumplir. Entonces, esas ofrendas y sacrificios que el pueblo debía de ofrecer nos ayudan, esa intervención nos ayuda a enfatizar dentro de esas ofrendas el primordial llamado que tenemos de parte de Dios. ¿Ok? Fíjate bien, escucha. Están en un desierto, están en una situación muy difícil, y entonces antes allá de ir Dios y decirles, no se preocupen, todo va a estar bien, Dios dice, no se olviden de las ofrendas y no se olviden de los holocaustos, no se olviden de los sacrificios, no se olviden de esto, ¿ok? Recuerda que las ofrendas, todo el sistema levítico del cual podemos citar en el libro de Levítico, todo el sistema del tabernáculo nos habla acerca de gente acercándose a Dios, cómo la gente va a buscar a Dios voluntariamente y a veces también hasta sin voluntad propia, porque tengo pecado en mi vida, entonces yo quiero ir porque no me quiero sentir mal. Pero también había gente que iba de su propia voluntad, iba por su propio pie. Entonces todo esto nos habla acerca del primordial llamado que tenemos de parte de Dios. ¿Cuál es ese primordial llamado? Sí, ir a su presencia, pero hablamos de honrar su nombre, hablamos de darle gloria, hablamos de restaurar nuestra comunión con el Padre. De eso es de lo que hablamos, de eso es de lo que tratan las ofrendas y los sacrificios.
recapitulando el desierto, recapitulando las circunstancias, recapitulando esa condena que Dios había hecho para con ellos. Lo más importante dentro de todo esto era honrar su nombre, el nombre de Dios, darle gloria a Dios, restaurar esa comunión con el Padre, porque la habían perdido. Ellos dijeron, es que nosotros queremos ir a Egipto, queremos regresar para allá, no es posible que esté. Y entonces Dios dice, quiero que restaures tu comunión conmigo. Quiero que restaures tu comunión conmigo. Y entonces piensa en esa frase en tu vida, ¿no? Piensa en esa frase como Dios diciéndotela a ti. Quiero restaurar mi comunión contigo. Quiero restaurar lo que tal vez se perdió. Quiero restaurar lo que tú, porque no es posible que Dios lo haga, sino tú y yo lo hacemos. Quiero restaurar lo que tú echaste a perder. Quiero restaurar, quiero que tú vayas, quiero que tú vengas a la presencia de Dios. Y dice el libro de Hebreos que podemos acercarnos a su trono de misericordia para hallar oportuno socorro. Entonces tú y yo estamos allí, igual que el pueblo de Israel. Tú y yo, dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice Pedro, pero en Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando tú y yo somos encontrados por Dios en un desierto como esta sociedad o como nuestra vida o de donde Dios te haya sacado, cuando tú y yo somos encontrados por Dios, Dios dice, quiero restaurar mi comunión contigo. Quiero restaurar mi relación contigo. El pueblo de Israel había pecado al enviar a los espías a la tierra de Canaán y aún más al dudar de que la promesa de Dios fuera real. No, es que ¿cómo nos vas a entregar esa tierra? No, es que hay gigantes y nos van a comer así en tacos. Y no, y es que las cosas están bien difíciles. Entonces el pueblo de Israel dudó. Hubo una incredulidad mayor, mayúscula, enorme en todo el pueblo de Israel. Y entonces por eso Dios dicta la sentencia. 40 años en el desierto. Van a morir en el desierto. Y entonces, al dudar de Dios, al dudar de la palabra de Dios, el mismo pueblo se hizo acreedor a esa condena. Y entonces están allí, tienes al pueblo de Israel lamentándose por lo que habían hecho, tienes al pueblo de Israel diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces dudaron de Dios y al momento de escuchar el reporte que desalentaba a toda la congregación, le quitó las ganas a muchos de seguir adelante. Y entonces el pueblo estaba herido moralmente por el pecado que habían cometido y por escuchar la sentencia de Dios. Híjole, es que pecamos en contra de Dios. Y por el otro lado, híjole, es que es duro lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué Dios nos dijo eso? ¿Que no somos su pueblo? Entonces, esa sentencia que Dios dijo para el pueblo, 40 años en el desierto. Pero también, por otra parte, más allá de estar heridos moralmente, Israel estaba herido por regresar de la derrota en Horma. ¿Recuerdas ese pasaje? Entonces el pueblo de Israel va y entonces tratando de arreglar las cosas a su propia manera y bajo su propia lógica resultaron derrotados. Y entonces quisieron ir a conquistar la tierra de Canaán con sus propias fuerzas, quisieron arreglar su vida con sus propias fuerzas en base a sus propias ideas y salieron derrotados. Y ahora podemos recordar algo en nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros somos tan incrédulos para no creer en Dios, en que Él pueda hacer las cosas grandiosamente en nuestras vidas? Pero sí podemos creer que nosotros en nuestras fuerzas totalmente limitadas y se acaban cada día. ¿Cómo podemos creer que podemos arreglar nuestras vidas? Y la palabra lo menciona en el libro de Proverbios, ¿no? Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces viene el pueblo de Israel, todos derrotados, heridos moralmente, heridos físicamente porque los habían matado, a muchos de ellos allí en Horma. Trajeron muerte, en pocas palabras, trajeron muerte por sus propias decisiones a su pueblo, al pueblo de Israel. Trajeron muerte a sus vidas. Y ahora la pregunta sería, ¿qué hago? ¿Ok? Ya estoy todo agüitado por lo que Dios me dijo, porque Dios me dijo 40 años en el desierto y te vas a morir en el desierto.
Estoy todo agüitado porque ya no puedo regresar a Egipto. Estoy todo agüitado porque ya no puedo ir a la tierra de Canaán. Y estoy todo agüitado porque quise arreglar las cosas en mi vida a mi manera, con mis fuerzas. Y mira cómo salí. Todo raspado, todo herido, todo mal, todo manco. Ya no tengo un ojo, no tengo una pierna. Mira cómo estoy. Y ahora allí, sentados en medio del desierto, sentados, no sé, en la tierra, en la arena, dijeron, ¿y ahora qué hago? Cualquiera de nosotros pudiera ser ellos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué hacer? ¿No? O sea, mis fuerzas ya no pueden más. Mi voluntad ya no puede más. Es decir, ¿a dónde voy que más valga? Si Dios ya dictó sentencia y mi tristeza está hasta acá arriba, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y Dios contestó y habló fuertemente a su pueblo. Cuando el pueblo dijo, ¿qué hago? Dios dijo, regresa a mí. Cuando el pueblo dijo, ¿y ahora qué? Ya no tiene nada, ya no vale la pena seguir adelante. Dios dijo, regresa a mí. No hay, si te fijas, después de su derrota enorme, después, antes de entrar a la tierra prometida, de cuando regresaron los espías y entonces los gigantes y la gente que estaba allí muy fiera, muy ruda, todo esto, Josué y Caleb dijeron, sí se puede, que no sé qué y todo. Si te fijas, fíjate bien, sé observador, no hubo estrategias militares. Así como, miren, vamos todos a juntarnos y vamos a ir allá y vamos a ir de noche. No hubo estrategias militares, no hay planes de invasión. Y miren, vamos a ir acá y vamos a hacerle de esta manera. Y ni siquiera hubo un duelo nacional. Así como que, es que ya, mira cómo estamos. No hubo nada, no supieron qué hacer. Solamente hubo un regresa a mí. Regresa a mí. Ahora, fíjate, ¿qué tan importante es eso para ti y para mí? Era importantísimo para el pueblo de Israel en medio del desierto, pero ¿qué tan importante es para ti y para mí? ¿Cuántas veces nosotros hemos acarreado, vamos a decirlo así, muerte a nuestras vidas? ¿Ok? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos hemos acarreado muerte a nuestra familia? ¿Cuántos hemos acarreado condena a nuestras familias? A lo mejor de repente en algún momento no nos damos cuenta de lo que hemos hecho, sino hasta mucho tiempo después. Y decimos, híjole, ¿por qué hice eso? Híjole, ¿por qué tomé esa decisión? Ya sabes, uno como quiera, pero las criaturas, ¿no? Pues ellas. ¿Y por qué hice por qué tomé esa decisión? ¿Por qué hice eso? Y a lo mejor en muchas ocasiones puedes estar como el pueblo de Israel, como me lo imagino, allí sentado, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde voy? Chille, y ya mis fuerzas ya no pueden más, y estoy en medio de un desierto, y parecen las cosas tan desoladoras, y puedes estar allí, y puedes decirle a Dios, Señor, ¿qué hago? Y Dios, hablando de una manera bien fuerte, retumbando en lo más profundo de nuestro corazón, regresa a mí. Regresa a mí. Y de repente tú y yo podemos pensar, Señor, pero es que no te das cuenta de lo que he hecho. Y la misma frase, regresa a mí. ¿Qué preguntas habría en el corazón de todo el pueblo? ¿Qué preguntas tendría todo el pueblo de Israel sentado allí? ¿Qué hago? ¿No? Se me imagina, ¿no? ¿Qué hago? Diría el pueblo de Israel. ¿A dónde vamos? Tal vez. ¿Qué debemos esperar? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Regresamos? ¿Avanzamos? ¿Cómo actuar ante nuestra ofensa delante de Dios? ¿Dios nos abandonará? Imagínate todas esas preguntas y ninguna sin una respuesta, o más bien con solamente una respuesta. La respuesta a todas estas preguntas siempre va a ser la misma. Dios diciendo, regresa a mí. Señor, pero es que, regresa a mí. Pero es que, regresa a mí. Isaías capítulo 44, búscale. Isaías capítulo 44. Mira qué bonito, ya no se vuelan las hojas. No, nuevamente, ¿por qué no hice esto antes? Isaías capítulo 44, versículo 21. Isaías 44, 21 dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides.
Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Qué dice allí? Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová los hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. ¿Qué es lo que dice Dios para el pueblo de Israel? Vuélvete a mí. Por eso te digo, es la misma respuesta para todas las preguntas. Vuélvete a mí. Y entonces recuerda el pueblo de Israel todo agüitado, todo triste. Ahí mismo Isaías capítulo 59. Nada más darle unas vueltecitas. Isaías capítulo 59. Isaías 59, 1. La respuesta es: vuélvete a mí, regresa a mí. Isaías 59, 1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay muchísima gente el día de hoy que muchos de ellos no conocen de Dios y muchos de ellos también lo conocen, pero mucha gente que dice: si Dios fuera tan amoroso, si Dios fuera todo ese amor que Él dice que es, o que tú dices siendo cristiano, que tú dices que es, entonces no habría quién sabe qué, entonces no habría no sé cuánto, entonces Dios no dejaría que niños estuvieran muriendo de hambre, muchas cosas que la gente se inventa. ¿Has escuchado eso alguna vez? ¿Alguien te lo ha dicho? Y entonces, si Dios fuera todo amor como tú dices, entonces no hubiera muerto mi familiar de coronavirus, ¿no? Tanto que le pedimos y no hubiera muerto. Y entonces mucha gente le reclama a Dios y mucha gente está en un desierto. Vamos a pensar ahora en una situación global, ¿no? Ya no hablando solamente de nosotros como iglesia, pero vamos a pensar en una situación global. ¿Tú crees que el mundo entero en este momento se encuentre como en un desierto? Vamos a pensarlo, ¿no? Con las características de un desierto, hay desolación, no hay esperanza, todos la gente agüitados, ¿por qué va a pasar? Y entonces la situación, la economía, la sociedad, cada vez la gente voltea menos hacia Dios, cada vez las cosas y los pecados están más grandes, más exagerados, más exacerbados, la gente menos quiere buscar nada que tenga nada que ver con Dios. Y entonces piénsalo por un momento, ¿tendrá la situación global en nuestro mundo unas características como de un desierto? Yo creo que sí. Y entonces imagínate Dios hablando fuertemente a toda la gente en el mundo y dice: todos ustedes, todo lo que han hecho, todas las cosas que han estado pasando, no pueden ni siquiera quejarse de por qué Dios, si fuera tan amoroso, sino más bien Dios está diciendo: regresa a mí, vuélvete a mí. Ahora, tal vez no podemos hablar mucho acerca de que el pueblo tiene que regresar a Él, o la gente tiene que regresar a Él, porque ni siquiera lo han conocido, ¿no? Ni siquiera son hijos de Dios. Somos creación de Dios todos, pero no cualquiera es hijo de Dios. Pero Dios sigue hablando, Dios sigue diciendo de una manera tan audible, de una manera tan clara. O sea, ¿cómo es posible que mucha gente todavía el día de hoy pueda dudar acerca de esto? No, es que Dios es, no, ¿cómo es posible? Y la misma frase, la misma respuesta: regresa a mí, regresa a mí. Cuando ya no hay a dónde ir, piensa en el mundo y piensa en ti. Cuando ya no hay a dónde ir, cuando ya no tengo descanso, cuando es incierto todo lo que hay alrededor de mi vida, ¿de qué manera reaccionamos? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿De qué manera tú reaccionas ante esas circunstancias? Fíjate lo que dice la Biblia acerca de cómo reacciona el ser humano. Isaías capítulo 59, versículo 12, ya estás allí. 59, 12 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros.
porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Fíjate bien, pausa. Dice, sabemos que hemos pecado y lo reconocemos y conocemos nuestro error. Versículo 13. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Cómo es el corazón de la gente? ¿Cómo es el corazón de cada uno de nosotros? Mira, la condición de la naturaleza del ser humano, hablo así, la condición de la naturaleza del ser humano es de continuo el mal, ¿ok? Aferrarse a su corazón, creer en su razonamiento propio y esperar lo mejor de mis débiles recursos. Eso es lo que la gente busca, es lo que la gente quiere. Pero más allá de buscar cambiar nuestra condición, mucha gente quiere cambiar su condición, quiere cambiar todo eso de lo cual no le gusta que esté pasando en su vida. Y entonces, si una persona, por ejemplo, se encuentra en escasez, ¿cómo va a cambiar su condición? Es que entonces tengo que trabajar y tengo que ganar mucho dinero y esto y aquello, ¿no? Por ejemplo, una persona la cual tal vez fue herida de amor, ¿no? Muchos van por buscar una nueva persona para nuevamente enamorarse. Otros totalmente pintan su raya. Yo no quiero volver a enamorarme, yo no quiero volver a hacer esto, ¿no? Hay mucha gente herida en el mundo. Hay mucha gente que sigue tratando de cambiar su condición en base a sus débiles recursos. Pero la situación sigue siendo la misma. La respuesta sigue siendo, regresa a mí. Restaurar nuestra relación con Dios. Restaurar mi condición, mi relación con Él. ¿Para qué vino Jesús? Sino vino a morir por nosotros, para establecer el camino hacia el Padre. Para eso vino Jesús, no vino para otra cosa. Vino a mostrarnos al Padre, vino a mostrarnos el reino, pero el propósito eterno de Cristo fue llevarnos al Padre, porque no hay otro camino que tú y yo conocemos. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres, sino solamente Jesús. Y Él es el camino. Él nació, vemos aquí en este dibujo que hicieron los jóvenes, Él nació, murió en una cruz y resucitó. Esa es una tumba para los que se preguntaban qué era. Es una tumba vacía. ¿Alguien se preguntó qué era? Mira, qué bueno. Es un pesebre, es una cruz, es una tumba vacía. Nació, murió y resucitó. ¿Para qué? Para llevarnos al Padre. Para llevarnos al Padre. ¿De qué tiene cara? Alguien aventó una piedra, ¿no? Una bomba, no sé qué. Una bomba de chicle, quién sabe. Bueno, entonces nuestros débiles recursos no nos ayudan a cambiar nuestra condición. A final de cuentas sigue siendo la misma respuesta: regresa a mí. Ahora hay gente que muy probablemente que no conoce a Dios va a decir, no, ¿para qué? No, ¿por qué? No, ¿cómo vas a venir a decir esto? ¿Tú por qué vienes si quieres cambiar? No. Pero hablando a ti y a mí, ya particularmente, regresa a Él. O sea, estamos hablando del libro de Números, el pueblo de Israel en un desierto, y Dios diciendo, regresa a mí. Ya la regaste, ya hiciste todo lo que, ya te comprobaste todo lo que yo te dije que no hicieras, ya lo comprobaste, ya te diste cuenta de que no puedes con tus fuerzas, pero Dios dice, regresa a mí, vente, vamos. No hay bronca, ven, regresa a mí. Y entonces Dios el día de hoy dice a ti y a mí, ven, regresa a mí. ¿Cuántas veces lo hemos ofendido? ¿Cuántas veces le hemos regado? ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta que nuestras fuerzas y nuestras débiles condiciones o débiles recursos en nuestras vidas no nos sacaron del apuro? Y entonces Dios dice, ven, regresa a mí. Y entonces tal vez muchos hemos estado en esa condición. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que viene mañana? Nos va a abandonar Dios, pero Dios regresa a mí. Pero no es a través de nuestros propios recursos, puesto que una y otra vez nos hemos equivocado
Y nos vamos a equivocar. Viviendo en esta carne, nos vamos a seguir equivocando y ofendiendo a Dios. Eso es algo cierto. No a través de nosotros, sino a través de un camino diferente. El camino de la cruz. El camino de Cristo. Versículo 22 al 29 de Números dice: y cuando errares y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, acuérdate, hierro con Y, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y les será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo su pueblo, de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro, delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra que más se repite en ese pasaje? Hierro. 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 Bueno, hay más, ¿no? Pero hierro es la que nos vamos a atender. Hierro. Bueno, el pecado hecho por hierro. ¿Qué es eso? ¿Qué es el pecado hecho por hierro? Dice aquí, hierro por ignorancia. Hierro. Bueno, vamos a ver lo que dice David en Salmo número 19. Búscalo, por favor. Salmo número 19. Salmo 19. Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, 12, dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dice David a Dios. ¿Quién puede entender sus propios errores? ¿Quién puede aceptarlos? Más bien, también podríamos decir, ¿quién pudiera aceptar sus propios errores? Y dice, líbrame de los que me son ocultos, de esos pecados que yo no sé. Bueno, hay algo que podemos entender como hierro. Y hierro es un pecado en ignorancia, un pecado que ha pasado por alto en nuestras vidas. Ahora busca Salmo capítulo 90, por favor. Salmo 90. ¿Quién podrá entender eso? Salmo 90, versículo 8. Dice así: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Nuevamente esa palabra, hierro. Bueno, en el libro de Levítico, en el capítulo 4, Levítico capítulo 4, nos habla acerca del sacrificio por el pecado. ¿Ok? No vamos a leerlo todo, no alcanzamos a leerlo, pero fíjate bien, vete a Levítico capítulo 4, por favor. Ya en alguna vez lo tratamos, ya en alguna vez lo leímos. Levítico capítulo 4. Levítico 4. ¿Lo encontraste? Ok, no vamos a leer todo, ¿ok? Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, ¿qué? Por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y bueno, sigue hablando acerca de esos pecados. Es mucho de lo cual podemos hablar. Y luego sigue capítulo 5 hablando de las ofrendas de expiación. Pero nuevamente mencionamos la palabra hierro. Cuando alguno del pueblo de Israel pecare por hierro, ¿ok? Levítico 4 habla acerca del sacrificio por el pecado. Y luego capítulo 5 habla acerca de la expiación. Son dos cosas diferentes. Entonces, vamos a situarnos en esto. El pecado hecho por hierro. Hay una relación muy estrecha entre este sacrificio, ok, lo que acabamos de leer en Números y también en Levítico, y el concepto de la inmundicia y la contaminación, ok.
Cuando hablamos de inmundicia y de contaminación, hablamos de una inmundicia o de una contaminación por causa del pecado en nuestras vidas. Pero también vimos en el libro de Levítico que la gente se podía contaminar por situaciones físicas también, como situaciones sexuales, como tocar animales muertos, como tocar situaciones impuras, ¿no? Y entonces la gente podía caer en esta condición de ser un impuro, de ser contaminado ritualmente para acercarse a Dios. Eso es lo que está hablando el libro de Levítico. Ahora, cuando hablamos del libro de Levítico, no podemos quitar la palabra santidad de ahí. La palabra santidad tiene que brillar en todo el libro de Levítico. No podemos quitarla, no podemos darle la vuelta. Y entonces cuando hablamos acerca de inmundicia o de contaminación, tenemos que hablarlo a la par de la santidad de Dios, ¿ok? Y entonces dice Moisés que Dios le dijo, y este pueblo me serán santo, así como yo soy santo. Y entonces lo repetimos en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, dice, este pueblo me será santo, así también como yo soy santo. Y entonces habla acerca de una santidad, habla acerca de apartarse, habla acerca de no tocar la inmundicia. Y cuando hablamos y desmenuzamos todo lo que dice el libro de Levítico acerca de situaciones por las cuales las personas se pueden contaminar, podemos caer en una conclusión. ¿Quién estaba exento de contaminarse? Nadie. Todos iban a contaminar, todos. Alguien pudiera decir, no, pero es que yo nunca he tocado un cadáver. No, pero es que yo nunca he hecho quién sabe qué. Sí, pero eres hombre y por emisiones de semen ya te contaminaste. Sí, eres mujer y por el asunto de la menstruación ya te contaminaste. Entonces, ¿hay alguno que esté exento de perder su santidad? Todos nos contaminamos, ritualmente hablando, según Levítico. Pero ahora, hablando de esto, hablando de sacrificio y de santidad de Dios, cualquier persona que llegue a estar contaminada física o moralmente, ya sea por un pecado en su vida, debe ser limpiada. Ese es el punto, ok. Te das cuenta, y vimos ahorita en Salmos, dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Qué significa esto? ¿Para qué Dios exhibe nuestros trapitos al sol? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Para avergonzarte? ¿Tú qué crees? Dios pondría todos tus defectos, Dios pondría todas tus necedades, Dios pondría todos tus pecados a la luz del sol para que delante de su presencia, para avergonzarte. No. Dios lo hace para que tú y yo nos demos cuenta, para que tú y yo voltemos a Él y para que tú y yo digamos, esto no le agrada a Dios, esto no me sirve, esto no me favorece, esto no. Entonces hay que entregarlos a Dios. Y ahorita te voy a citar unos pasajes también más adelante. Entonces una persona que era contaminada física o moralmente debía ser limpiada de su inmundicia. Y cuando un hombre o una mujer tenían relaciones sexuales, por ejemplo, decían, y serán inmundos y serán contaminados, y entonces al siguiente día se lavarán y su inmundicia se quitará. Así de fácil. Entonces nos está ayudando a entender el asunto de la contaminación, de la inmundicia y de la pérdida de la santidad para con Dios, pero también nos está hablando de la misericordia de Dios cuando Dios dice, ok, te manchaste, ok, la regaste, ok, hiciste pecado por hierro, entonces tienes oportunidad de limpiarte. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. No existe. Por la presentación de un sacrificio expiatorio, la gente pedía perdón. Y entonces el capítulo 5, por ejemplo, de Levítico habla acerca del cordero. Habla acerca del macho cabrío, los cuales eran ofrecidos en expiación por el pecado de todo el pueblo. Una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo a pedir perdón por el pecado de todo el pueblo. Entonces, un sacrificio en expiación. Pero pregunta, dentro de todo esto, ¿qué pasa si no tengo conciencia de mi pecado? Ya vimos ahorita en Salmo 19, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos, ¿ok? ¿Tú crees que tú pudieras tener pecados que te son ocultos o los cuales ni siquiera sabes qué fue lo que pasó? Todos lo tenemos, ¿no? Si no, ahorita te voy a dar unos ejemplos para que ya te abras los ojos en eso, ¿no?
¿Qué si no tengo conciencia de mis pecados? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa si no tengo conciencia aún de mis pecados de los cuales no tengo conciencia? Ya te revolví. Primero, ¿qué pasa si no tengo conciencia de mis pecados? Como esos que me son ocultos. Pero ¿qué pasa mucho más allá si no tengo conciencia de esos pecados de los cuales no tengo conciencia? Es decir, si no me importa si pecar o no. Porque tú estás aquí el día de hoy porque has conocido a Cristo, porque quieres vivir una vida cercana a Él, quieres guardar esa santidad, quieres buscar estar a los pies de Cristo, restaurar esa relación, estás buscando crecer, ser edificados en la palabra. Por eso estamos aquí, estamos escuchando en coinonía juntos la voz de Dios, y entonces tú y yo vamos hacia allá. A lo mejor el camino no ha sido fácil, a lo mejor el desierto ha sido muy difícil, pero aquí estamos. Estás tratando con las fuerzas que Dios nos da de seguir adelante, de no claudicar la carrera. Esta carrera no se trata de ver quién llega primero. Esta carrera se trata de ver quién llega hasta el final. No hay premio para el que llegue primero. Aquí hay premio para el que llega al final. No importa cómo llegues, puedes llegar corriendo, puedes llegar a pie, puedes llegar en coche, puedes llegar arrastrándote, pero lo importante es que llegues. Nuestra condición humana nos va siempre a jalar. Nuestra naturaleza siempre nos va a llevar a lo contrario de lo que Dios quiere. Pero gracias a Dios que tenemos aquí, mira, al Espíritu Santo, el cual nos ayuda, nos redarguye, nos llama la atención y tenemos el perdón de Dios. Ahora, ¿qué pasa si no tengo conciencia aún de mis pecados, que en los cuales no tengo conciencia? Romanos capítulo 3, versículo 10. Búscalo. Romanos 3:10. ¿Cuál es nuestra condición? Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos hay? Ni uno, no hay nadie justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo está la sociedad? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos se desviaron. Todos somos sujetos a eso. Todos somos sujetos a tener manchas. Todos somos sujetos a perder eso de lo cual Dios nos ha libertado. Todos somos sujetos de eso. Sí, estamos expuestos a cometer pecados, errores en el caminar de la fe, por los cuales nuestra conciencia no nos acusan en algunas ocasiones. Hay pecados que hemos cometido y nuestra conciencia no nos acusa. ¿Por qué crees que tu conciencia no te acuse de que estás mal? Sencillamente porque a lo mejor no te has dado cuenta de que es pecado. ¿Y por qué no te has dado cuenta de que es pecado? Pues muy sencillo como abrir tu Biblia. Eso es todo lo que necesitamos. Pero a veces vamos mucho más al fondo. Y entonces hay muchos más de los cuales ni siquiera pensamos que desagradan a Dios. Pero no porque no lo sepamos que estamos pecando, no significa que pasen inadvertidos delante de Dios. ¿Ok? Es que yo no sabía, Señor. No, eso no nos va a valer, eso no te vale. O sea, tú y yo pedimos perdón por los pecados, los cuales usualmente pedimos perdón por los pecados los cuales nos meten en problemas, ¿sí o no? Ese pecado el cual no te ha metido en broncas, a lo mejor todavía ni le pides perdón. A lo mejor todavía ni lo entregas. A lo mejor nadie se ha enterado, nada, mientras nadie se entere, yo no voy a pedir perdón. Pero cuando ya te meten broncas, ya estamos chille diciendo, Dios, perdóname, Dios, ayúdame. Dios, compón las cosas, lo que yo hice mal, Dios. Tú sí puedes hacer un milagro, Señor, ayúdame. Y estamos ahí pidiendo perdón por los pecados que nos meten en broncas. Pero ¿cuántas veces hemos pecado sin tener conocimiento de esto y no nos meten en broncas y ni siquiera hemos pedido perdón a Dios? Mira, busca Hebreos 4:13. Hebreos 4:13.
Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si yo te digo pecado, tal vez lo primero que se te viene a la mente es ese pecado que te metió en broncas. Ese pecado que tú dices, híjole, ¿por qué lo hice? Del cual te arrepientes. Pero cuando hablamos de un pecado por hierro, con Y, hablamos de pecados que pasan inadvertidos a nosotros. No a Dios, sino a nosotros. Te digo uno, no orar. ¿Sabías eso? ¿Sabías que no orar es pecado? No ser agradecidos. No podemos citar todos los versículos, pero no ser agradecidos también es un pecado delante de Dios. ¿Alguna vez has sido mal agradecido o has sido un ingrato delante de Dios? De repente te llega el aguinaldo, ahí está tu aguinaldo, y tú, ay, sí, que gracias, que no sé qué, y te vas y no sé qué, y hasta después te acuerdas, ay, le hubiera dado gracias a Dios. ¿Cuántas veces comemos sin darle gracias a Dios? Algo muy sencillo. O Dios arregla algo en tu vida y de repente no le agradecemos a Dios. Amar las riquezas. ¿Alguna vez alguien ha caído en esto? Amar las riquezas. No significa que, es que voy a amar 1,000 pesos, ¿no? Perdón, voy a amar 1,000,000 de pesos. Es que no, yo, el millonario. Hablamos así como gente la cual tiene mucho dinero, pero yo te lo he dicho antes también. Una persona con avaricia puede tener 1,000,000,000 de dólares y puede tener 1 peso en su bolsa. No hay comparación. O sea, no necesitamos tener muchísimo dinero para decir que somos avaros o que tenemos amor a las riquezas. Con 1 solo peso en la bolsa, o sin 1 solo peso en la bolsa, tú ya puedes amar las riquezas. No necesitas dinero. Y entonces hay gente que se preocupa más por esto. Codiciar. ¿Alguna vez has codiciado? Yo creo que sí. Yo también lo he hecho. Hemos codiciado muchas cosas, desde lo material hasta lo espiritual y hasta la propia familia. Hemos llegado a codiciar. Pero a veces lo hemos hecho sin conciencia. Hablar mal de alguien. ¿Alguna vez has hablado mal de alguien? ¿Ya te arrepentiste por haber hablado mal de alguien? ¿O nada más porque no te metió en problemas? Ya no le pediste perdón a Dios. Pero el día que sí, alguien te escuchó y te metió en problemas, perdóneme, hermana, yo no quería hablar mal de usted, pero mire lo que pasa es que... ¿Alguna vez lo hemos hecho? Tal vez. Están muy callados. Procurar los primeros lugares. ¿Sabes que eso también es mal visto delante de Dios? Procurar el reflector, procurar los primeros lugares. Malos pensamientos. Esposos, no tratar a nuestra esposa como vaso frágil. ¿Sabes que eso es pecado delante de Dios? ¡Ay, pastor! ¿No? Y las esposas, ándele, dale un codazo, ándele, por eso te decía que vinieras, para que te dieran, ándele. ¿Sabías que eso es pecado, hermano? No tratar a tu esposa como vaso más frágil. ¿Alguna vez has pecado en eso? Déjeme tomar agua. ¿Alguna vez has pecado en eso? No necesitas ponerle una mano encima a tu esposa. A veces somos tan ásperos con ellas. A veces somos tan rudos con ellas. Ahí está nuestra pobre esposita llorando. Y tú, ¿qué tienes? No te dice nada. ¿Qué tienes? Pues que no sé qué. Somos bien ásperos, bien rudos con él. Parece que es mi hermano, parece que es nuestro hermano, ¿no? ¿Qué pasa? Si a tu hermano tú le dices, ¿qué te pasa? A ver qué te dice, ¿no? Pues que también, ¿qué te pasa a ti? Vele tanteando el agua. Y entonces, ¿sabías que eso es pecado? Y dice el apóstol Pedro que por causa de eso, nuestras oraciones son estorbadas. Caray.
Dile esposa, dile a tu esposo, ahí te hablan. Ahí te hablan. Esposas. Ahora va para las esposas, ¿no? Espera, deja tomar. Esposas. ¿Sabías tú que saltarte o cuestionar la autoridad de tu marido ya es pecado? ¿Cuántas veces has incurrido en eso? ¿Cuántas veces lo has hecho? Ya no se escuchó ni una risa. ¿Cuántas veces? Y entonces hay pecados los cuales a veces nos damos cuenta y otras veces no nos damos cuenta. Y como eso, muchísimas cosas más. Bueno, la Biblia también dice, para cerrar el círculo, dice, ¿tú sabes hacer lo bueno? Sí. ¿Lo haces? No. Te es pecado. Si algún día tú tienes la oportunidad de bendecir a alguien, y dice el libro de Gálatas, sobre todo nuestros hermanos en la fe, a la familia en la fe, si tú tienes la oportunidad, tienes la bendición, tienes la facilidad, tienes algo para bendecir a tu hermano y no lo haces por avaricia, por quién sabe qué, por quién sabe cuánto, por no sé cuánto, ya te es pecado. ¿Y alguna vez has pedido perdón por eso? Yo creo que no. Y te encuentras igual que yo. Y tenemos igual de pecados como el pueblo de Israel. Pecados por hierro. Pecados que pasan por inadvertidamente en nuestras vidas. Pero sigue siendo un pecado. Y debe tratarse como pecado. Dios está invitando al pueblo de Israel en medio de esto en medio de todo esto, a que el pueblo no se olvide de su relación con Dios. Y está invitando al pueblo a su responsabilidad. Dice, todos ustedes tienen una responsabilidad para conmigo. La responsabilidad de guardarse, la responsabilidad de no caer en inmundicia, la responsabilidad de no contaminarse. Pero si alguien por alguna circunstancia lo hiciere, aún conscientemente, porque también hay ofrendas por el pecado. Cuando la gente sabe que es un pecado, dice, vengan, restaura tu relación conmigo, regresa a mí. ¿Cuántas veces? Piénsalo. Leímos ahorita el libro de Isaías, ¿recuerdas? Y dice, Dios, yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Y dice, vuélvete a mí, ¿ok? Isaías es un profeta preexílico. Significa que es un profeta que habló antes del cautiverio a Babilonia. Ahora, si tú ves en una línea del tiempo a Isaías aquí, en este momento, de Isaías para atrás, ¿cuántas veces el pueblo de Israel pecó en contra de Dios? ¿Y cuántas veces pecó el pueblo de Israel más arteramente, más conscientemente y responsablemente en contra de Dios? ¿Cuántas veces lo hizo el pueblo de Israel? Muchísimas, un titipuchal de veces. Estamos hablando del libro de Isaías, estamos hablando de Isaías, muchos reyes malos antes de este profeta Isaías. Sansón, Salomón, Acab, mucha gente que se portó mal, pero mal en su vida. Y Dios hablando en el libro de Isaías, regresa a mí, vuélvete a mí. Dios en su grandiosa misericordia todavía sigue diciendo, regresa a mí. Dice el apóstol Pedro, no es que Dios haya retardado su promesa, sino que más bien Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos regresen a Él, Él quiere que todos lo busquen a Él. Qué grandioso sería para Dios un gran concierto de obediencia, que la gente, en vez de reclamarle a Dios, en vez de buscar culpables, en vez de echar responsabilidades a todos lados, qué bueno sería un gran concierto de adoración, que la gente dijera, sí Señor, yo la regué, es mi responsabilidad, perdóname a mí. Eso, tan sencillo y tan difícil de hacer para tanta gente. Estás aquí hoy porque, híjole, has batallado, has pasado por un desierto, por caminos difíciles, pero aquí estás. Y a lo mejor vienes herido, vienes todo rasponeado, vienes herido de muchas circunstancias, de gente, de ti mismo. Pero aquí estás. Pero hay gente que no lo ha logrado. Hay gente que ha quedado como el pueblo de Israel en el desierto, postrados. Hay gente que dice, no quiero seguir adelante. He visto gente que dice, es que yo soy pastor. ¿Y dónde está tu congregación? Es que ya me aparté, hace mucho tiempo. Es que yo era líder de alabanza. Y luego,
No, pues es que quién sabe qué, quién sabe cuánto. No es que yo era, es que hay gente que me ha dicho, es que yo profetizaba. ¿Y luego qué pasó? No, pues es que me aparté y que no sé qué y que no sé cuánto. Es que yo tenía un don de lengua. ¿Y luego qué pasó? No, pero es que quién sabe qué, y pasó esto y pasó aquello. Y hay mucha gente así. Y entonces, más allá, Dios sabe que tú y yo estamos en este mundo cruel, en este mundo difícil, en este mundo lleno de contaminación, en este mundo que no tiene nada de santo. Dios lo sabe y Dios puso los mecanismos específicos para que tú y yo limpiemos nuestras vidas, para que tú y yo nos limpiemos de contaminación, para que no olvidemos nuestra relación con Él. Pero también tenemos que tener una responsabilidad específica de limpiar nuestro camino. Recuerda eso. Dentro de tu relación, dentro de ese regresa a mí, limpia tu camino. Limpia tu camino, pero no seas como de repente éramos cuando éramos niños, ¿no? Y llega tu mamá y te dice, recoge eso. Ay, no, mamá, eso es de mi hermano, mamá. Mira que lo tiró, mamá. Y tu mamá llega y te dice, no, te estoy preguntando, ¿de quién es? Te estoy diciendo que lo recojas. Ay, mamá, ay, ahorita lo recojo, ay. Yo sé de quién es, yo lo compré con el aguinaldo. Yo sé que son de tu hermana, pero te estoy diciendo a ti que lo recojas. Dios hablando de la misma manera. Dios jalando nuestras orejas y diciendo, recógelo, regresa a mí. Pero es que, Señor, me hirieron. Pero es que, Señor, me dijeron. No te imaginas, Dios. No te imaginas lo que me dijeron a mí. Que era quién sabe qué. Y eran pastores. Y se decían apóstoles. Y se decían y mucha gente así. Y siempre va a haber la misma respuesta. ¿Qué culpa tiene Dios, mano? O sea, regresa. Limpia tu camino. Y Dios diciendo, limpia tu vida. El asunto no es de que alguien te dijo, sea apóstol, sea el que barre, sea el hermano que se sienta atrás de ti. El asunto no es quién fue el que te dijo, el asunto es limpia tu camino, limpia tu corazón, porque el rollo de que alguien te ofendió, ese ya quedó atrás. Sí te he contado que he conocido gente que no ha perdonado a aquel que pecó en contra de él o de ella desde hace 30, 40 años. No lo ha podido perdonar y sabes que su vida está pa'l perro. Diré así, literalmente. Su vida está mal. Y le hemos dicho, perdona. No quiero. Perdona. No lo voy a perdonar. Perdona, no. Ya se murió, perdónalo. No lo voy a perdonar. Nunca en la vida lo voy a perdonar. Limpia tu camino. No seas como el chamaco ese. Ay, no, eso no es mi culpa, mamá. Mira que no sé qué. No, límpialo. Dios nos está preguntando si es tu culpa o no fue tu culpa. Porque es lo primero que hacemos. Es que la mujer que me diste, Señor, no me deje ir a la iglesia, Señor. Es que el hombre que me diste, Señor, mira, es bien marihuano, Señor. Mira, es que los hijos, por más que les hablo, Señor, no se alinean. No te está preguntando Dios quién tiene la culpa, quién vino, quién no vino. Te está diciendo, tú limpia tu camino. Tú restaura tu relación. Tú voltea a ver a Dios. Tú limpia tu camino de toda esa contaminación que el mundo te ha dejado. Si es que en realidad te importa. Y la pregunta a nosotros es esa, ¿no? Y el pueblo de Israel era, si en realidad te importa, aquí está. Hay un desierto, hay situaciones difíciles, pero si en realidad te importa y quieres vencer este desierto, aquí está, ¡pum!, los sacrificios. No te olvides de ellos, síguelos practicando. Ay, Señor, yo pensé que ibas a matar a todos los enemigos, a todos los gigantes. No, ve y cumple esto, ve y restaura tu relación conmigo. El pueblo de Israel no estaba teniendo una relación con Él. El pueblo de Israel había ofendido y estaba desolado. Tenía que regresar a esa relación con Él. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 1.
Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente que Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, aquí hay un mensaje claro, pero a la vez mucha gente se ha confundido en él. Aquel que permanece en Cristo, aquel que permanece en Dios, no peca. Y entonces tú y yo estamos en Dios, estamos batallando, estamos luchando, creemos y hemos pecado. Y entonces mucha gente dice: entonces no soy de Dios. Porque aquí dice la palabra, el que peca entonces no es de Dios, porque es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces no soy hijo de Dios. Mira, una situación es tu pecado, tu vida, tu carne, en la cual no vamos a poder vencerla hasta que salgamos de esta. Cuando la trompeta suene, y si tú y yo quedamos vivos, vamos a ser transformados, dice la Biblia, en el aire, para recibir a Dios en el aire, y nuestro cuerpo será glorificado. Es decir, esta carne va a dejar de serlo, porque no pueden entrar al reino de Dios ni carne ni sangre. Entonces vamos a ser glorificados según la gloria de Cristo. Pero eso es cuando venga. Entonces, mientras tanto, el asunto es que seguimos batallando con la carne. Seguimos batallando contigo y conmigo mismo. Ya no con el de al lado, sino contigo mismo. ¿Cuántas veces te ha dolido la cabeza por ti mismo? A mí, hartas veces, muchas veces, por mí mismo. Ya ni siquiera te cuento otras, ¿no? Por mí mismo. Y entonces, ¿quién es aquel del cual está diciendo no peca? Aquel que no gusta de pecado. Es diferente. Aquel que no quiere vivir en el pecado. El engaño más sutil y recurrente del pecado es llevarnos a pensar que no pecamos o que no es nuestra la responsabilidad. Ese es el engaño más recurrente, el engaño más vil, el engaño que el pecado siempre va a usar. Tú no has pecado, tú no estás mal, tú estás bien en toda tu vida, tú no tienes orgullo, tú no tienes ningún defecto alguno. Tú no tienes, y entonces el pecado te hace pensar eso, y entonces todo eso se empieza a albergar allí adentro de nuestras vidas, y es como ese cochambre de esa estufa vieja que tenemos en la casa, que a lo mejor no has limpiado, mañana lo limpio, mañana, y cuando ya la quieres limpiar, está más empedernida que nada. Y entonces, ahí estás tallándole. ¿Por qué no he hecho hasta antes? ¿Por qué no he hecho hasta antes? Ya estás tallando y le quitas toda la pintura. Mi esposa me pone a limpiar la estufa cuando me hace enojar. Anda, estás enojado, ándale, limpia la estufa, ¿no? Y queda reluciente, ¿no? Reluciente, o sea, la pintura ya se me la acabé. Pero el pecado hace eso, nos hace pensar que no pecamos, y cuando acordamos, estamos tan llenos de sarro, de mugre, de cochambre acá adentro. Limpia tu camino todos los días. Aún de esos pecados que te son ocultos, que esos que piensas que no hiciste nada, o esos que ni siquiera pensaste que ibas a ofender a alguien. Pero sabes, así es nuestra vida, así estamos en nuestra carne. El mundo está lleno de muchas buenas intenciones. Es que yo lo quería hacer por esto, sí, pero pecaste. Es que yo quería ayudar, sí, pero la regaste. Y ahora te metiste en más broncas de las que estabas antes. Sí, pero es que yo quería ayudar. Y el mundo está lleno de muchas buenas intenciones, pero el mundo no está lleno de responsabilidad.
La gente no quiere responsabilidad en su vida. No quiere aceptar. Yo fui el que cometí el error. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, Romanos 7, 7 dice. Romanos 7, 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado, sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué hizo el pecado? Me engañó. El pecado me engañó. ¿Cuál es la mejor manera de empezar a limpiar nuestro camino? Abriendo tu Biblia. Al diablo no le conviene que tú abras tu Biblia. Al diablo no le conviene que tú y yo nos demos cuenta de que estamos mal. Ni siquiera tú y tampoco mucho menos el mundo entero. ¿Por qué crees que es tan atacada la palabra de Dios? ¿Por qué crees que pueden poner un libro en una escuela, un libro que habla de homosexualidad, que habla de lesbianismo, que habla de quién sabe cuántas cosas aberrantes delante de Dios? Pero si alguien abre una Biblia en una escuela, híjole, cae una bomba atómica allí. ¿Por qué crees que es tan atacada la palabra de Dios? Y al mismo tiempo, ¿por qué crees que es tan torcida la palabra de Dios en la vida de las personas? Porque el diablo no le interesa, no quiere, no le conviene que tú y yo nos demos cuenta que estamos viviendo en pecado. No le conviene que tú y yo limpiemos nuestro camino. Al diablo no le conviene que el mundo entero busque a Dios, que el mundo entero restaure su relación con Dios, que el mundo entero regrese a Dios. Al diablo no quiere, no le interesa eso. A Dios sí. Y entonces por eso, híjole, tuerce todo y elimina todo lo que tenga que ver con Dios en nuestras vidas. Y entonces nos convierte al mundo y a ti en sobremanera pecaminoso, dice la palabra. El pecado empieza a abundar y nos engaña y nos mata. Pero cuando tú y yo abrimos la palabra y nos damos cuenta y dice, si tú no oras te es pecado. Híjole. ¿Cuántos años tengo de estarla regando delante de Dios, de no orar? Es que si tú no respetas a tu marido, es que si tú no respetas a tu mujer, ya te es pecado. Híjole, ¿cuántas veces, cuánto tiempo he estado de esta manera? Pecando en contra de Dios. Por medio de la ley nos damos cuenta de nuestra realidad. ¿Quiénes somos? Y dice la palabra, nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que debe de tener. ¿Y cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es lo que en realidad tenemos que entender de nosotros mismos? Somos pecadores. La regamos y tenemos responsabilidad. Pero es que él me pegó. Sí, él te pegó, pero tú le respondiste 2 veces. Él te pegó, pero tú lo maldijiste. Él te pegó, pero tú lo mataste. No muchos aceptan esa realidad. Para mucha gente esta realidad es difícil de aceptar. Esto es lo que soy. Y la palabra, cada vez que la abres y empiezas a leerla, es como una cirugía a corazón abierto en donde te das cuenta de que en realidad estás mal por dentro. Tú y yo nos sentimos bien por fuera, ¿cierto? ¿Alguien aquí ahorita le duele la cabeza? ¿Se siente mal? ¿Alguien? ¿No? Tenemos frío y todo, pero ya echaron su cafecito, no pasa nada. Pero imagínate, si nos abrieran pecho abierto, encontrarían que tenemos hígado graso, encontrarían que estamos todos llenos de grasa y colesterol por dentro, yo el primero. ¿Okay? Y ahí estamos, y sí, pero en hartas Maruchan, con harta sal, y si nos examinaran nuestras venitas pobrecitas, nos encontrarían que están todas taponeadas, pero no, yo me siento bien, yo estoy bien, yo no tengo que ir al doctor. Sí, tengo un poquito el azúcar alta, poquitito nomás, ¿no? Más tantito. ¿Por qué te agarras la cabeza? Como que me quise marear. Pero es que nomás poquito la presión, tantito.
Pero no nos gusta cuando salen, nos mandan a hacer análisis y sale ahí todo lo que eres. Y te dice el doctor, en todo este año usted de la pandemia, usted ha comido pura sopa maruchan, ¿verdad? Ah, ¿cómo sabe, doctor? Ah, pues mira, aquí lo sé, mira. Tienes los triglicéridos y tienes el colesterol por las nubes, mi amigo. Ah, a usted le encantan los postres, ¿verdad? ¿Cómo sabe, doctor? Ah, pues porque mira, tienes el azúcar en 500. Ah, oiga, mire, su examen, como decían las abuelitas, su análisis de orina está mal. Sus riñones ya no sirven. Sale pura coca allí. Salieron 3 piedritas con la marca Coca-Cola y otra Pepsi. ¿Usted le encanta el refresco? No, doctor, no. Yo me siento bien, doctor. Nomás como que aquí de repente en las mañanas, cuando llueve, me duele por acá, pero estoy bien, doctor. El pecado así es. El pecado te engaña. El pecado te dice, estás bien, no pasa nada. Tu vida, tú sigues viviendo tu vida como a ti se te pegue la hinchada y regalada gana. No pasa nada, que al cabo no ofendes a Dios. Mira, si tú no lo sabes que estás pecando, ¿para qué vas y le pides perdón a Dios? Pero los pecados por hierro se refieren a esto. Aquellos que hemos cometido y que han ofendido a Dios, pero que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, que pasan inadvertidamente. Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad con Dios. Y comienza con un reconocimiento y una conciencia de quiénes somos. El versículo 28 que acabamos de leer dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado. Números 15-28. Hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará. ¿La reconciliará con quién? ¿Con quién? Con Dios. Aquel que hubiere pecado por hierro, la ofrenda, el sacrificio, la reconciliará a esa persona. ¿Con quién? Con Dios. Ese es el punto. La reconciliará con Dios. Y dice al final, y le será, ¿qué dice? Perdonado. Le será perdonado. Pero todo comienza con reconocimiento de nuestra realidad, con reconocimiento de nuestra conciencia. ¿Por qué no me has usado, Señor, como yo te lo he pedido? Y Dios diciendo, ¿quieres que te diga? ¿De verdad quieres que te diga? Vas a aguantar que abra tu vida y ponga tus iniquidades delante de mi presencia, dice el Salmo. Vas a aguantar y el día que lo veas, ¿qué vas a hacer con eso? ¿En realidad lo vas a limpiar o nomás lo vas a cerrar? Y vas a decir, ay, sí, soy bien malo. Y ya, te vas a ir. O vas a limpiarlo. Y lo acabamos de leer allí en Juan. Dice, aquel que tiene la esperanza de ver a Dios, entonces se purifica a sí mismo. Señor, no quiero seguir igual. Señor, ayúdame a quitar eso, Señor. Vengo a tus pies, Señor, ayúdame. Le reconciliará y le será perdonado. ¿Qué mejor regalo para una persona? ¿Qué mejor regalo para ti y para mí? ¿Qué mejor regalo en el desierto? Reconciliarnos ahí con Dios. Versículo 30 y 31 de Números. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Mas la persona, dice, que hiciere algo con soberbia, ella será cortada, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová. La palabra soberbia, ¿ok? Ya hablamos de dos conceptos. Hierro, arriba. Muchas veces se repitió la palabra hierro. Pecados que pasan inadvertidamente, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero allí están. Tenemos que arreglarlo, tenemos que limpiarlo. Tenemos que limpiar nuestro camino. Pero ahora viene una segunda parte, soberbia, ¿ok? Estudiando el hebreo, la palabra soberbia son dos palabras, ¿ok? Una es yad, así con Y, yad, y la otra es rum. Es una frase, yad rum, así es en hebreo, y significa con la mano alzada. Eso significa, aquel que cometiere pecado con la mano alzada. Eso significa, en otras palabras, hay muchos usos para las manos, ¿de acuerdo?
¿Ok? Muchos usos para las manos. Por ejemplo, si yo alzo las manos así, ¿qué significa? Me rindo, ¿no? Me rindo, ¿ok? También lo hacemos cuando alabamos y adoramos a Dios, ¿no? Cuando yo doy la mano, ¿qué significa? Estoy saludando, estoy siendo cordial, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, les digo, ¿qué digo? ¿Qué estoy diciendo? Silencio, ¿no? Guarden silencio. Por ejemplo, si yo levanto mi mano así, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Tal vez estoy incitando, vamos a pelear, ¿no? Vamos a hacer, vamos para allá. Hay muchos usos para las manos, pero el énfasis aquí expresa en un enaltecimiento y una autoexaltación, ¿ok? Cuando hablamos de yad rum, significa alzar la mano por encima de. Entonces significa enaltecimiento o autoexaltación. Significa sentirse más allá o más alto que. Elevar la mano aquí es un símbolo de poder o de fuerza. Elevarla en contra de alguien es una señal de rebelión. En el Antiguo Testamento, tal vez has visto en algunas ocasiones que dice, y puso su mano debajo del muslo de alguien. ¿Alguna vez alguien ha visto ese pasaje? Puso su mano debajo del muslo del patriarca. ¿Sabes qué significa eso? Significa una señal de humildad, por ejemplo. Pero cuando la gente levanta su mano, cuando la gente levanta su mano así, es en rebelión. Y entonces hay un pecado, que es el pecado de soberbia, el pecado por yad rum, es decir, con la mano alzada, significa yo puedo, autoexaltación, estoy por encima de, yo decido mis caminos, yo sé lo que es mejor, yo tendré el control, yo. Y de repente dice Dios, mira, estás mal. Mira, hay soberbia en tu corazón. Mira, las cosas no son así. Mira, no puedes seguir luchando en tus fuerzas. Mira, recapacita. Mira, reconoce. Mira, limpia tu camino. Mira, yo quiero tener una comunión clara contigo, sin obstáculo alguno delante de ti. Mira, y de repente, no, yo decido. Yo sé qué hacer en mi vida. Yo sé la mejor solución. Yo sé la mejor respuesta. Romanos 1:18. Yo sé lo mejor. ¿Por qué preguntarte a ti? Y entonces dice el versículo 31. Dice el versículo 31. Aquellos que menospreciaron la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Ahora, ¿cuántas veces tú lo has menospreciado el mandamiento de Dios? Ay, no, yo no lo he menospreciado, nunca lo he menospreciado. Cuando cambiamos el mandamiento de Dios o cuando cambiamos la palabra de Dios por otra cosa, ya lo estás menospreciando. Entonces, así de fácil. Cuando buscas consejo en alguien más que en Dios, ya estás menospreciando el consejo de Dios. Así de fácil. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice ahí? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Se acuerdan que dijimos que no darle gracias a Dios es pecado? No le glorificaron, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si seguimos leyendo acerca de la depravación del ser humano. Y entonces
no solamente la depravación, hablando de homosexualismo y hablando de poner a Dios por debajo de las criaturas o de lo creado, sino también de las consecuencias. Hijos rebeldes, una sociedad llena de homicidios, una sociedad que no busca el bien, una sociedad que solamente hace el mal de continuo, una sociedad sobremanera pecaminosa. Eso es el resultado de conocer a Dios y no glorificarle ni darle gracias. Y dice más adelante en ese mismo pasaje, léelo en tu casa si quieres, dice, porque no tuvieron en cuenta a Dios, no le tomaron parecer a Dios. Híjole, todos nosotros hemos caído en eso. Y después llegamos llorando delante de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? Yo sé lo mejor para mi vida, pero después nos damos cuenta de que no era lo mejor. Llega el momento en el cual Dios nos hace conscientes de nosotros mismos, de nuestra realidad y de la irrelevancia de nuestro parecer. Pero es que, Señor, yo pienso que... No, eso es irrelevante. Pero es que, Señor, es irrelevante. Ve, confía en mí. Ve a su palabra. Es irrelevante lo que tú y yo podemos pensar. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿Ok? Hemos estado comparando a lo largo de toda la predicación el pueblo de Israel, nuestra condición, la situación global. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en ese momento cuando Dios, dice Salmo 90, ponga delante de Él todas tus iniquidades y te des cuenta de que no eras el Juan Camaney que tú dices ser? ¿Qué pasará en ese momento? ¿Limpiarás tu camino? ¿Le echarás la culpa a tu esposa? ¿A quién le vas a echar la culpa? No, eso no es mío, mamá. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A tus papás? ¿A ti? Le vamos a echar la culpa a todos, menos a nosotros. Romanos 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No importa si eran extranjeros, si iban y decidían regresar a Dios y decidían regresar delante de la presencia del Salvador, Dios decía, adelante, déjalos. Y último pasaje, con ese terminamos, Romanos 3, 21. Pero ahora, ya nos dimos cuenta de quiénes somos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué dice? Los pecados pasados. La sangre de Cristo nos perdona, nos cubre, es propicia a nuestras vidas. Y Él lo hizo por ti, por amor a ti. Oramos. Señor, nos has hecho libres, Señor, del pecado, Dios, y del engaño del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a prevalecer. Ayúdanos a limpiar nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra comunión contigo cada día.
Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener la responsabilidad de nosotros sobre nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a cambiar, Dios, a reconocer, Dios, a comenzar por nosotros, a tener conciencia, Señor, mediante tu palabra, de lo que te ha herido, de aquello, Señor, que no te ha agradado. Tenemos ahora una gran responsabilidad para contigo, Señor, pero porque sabemos tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando hemos pecado por hierro. Y ten misericordia de nosotros, Señor, cuando hemos alzado nuestras manos, Señor, en contra de ti. Perdónanos, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Que Dios les sustente y Dios les ayude siempre. Amén. Nos vemos. Cuídense.